Sean todos bienvenidos, clase número 4 de Introducción a la Sagrada Escritura. Hemos terminado ya de ver la parte geográfica con todo lo que ello conlleva, situarnos en unas coordenadas geográficas concretas para saber entender el desarrollo de algunos pasajes, de algunos textos bíblicos que tienen que ver con el andar de los personajes, que tienen que ver con las circunstancias geográficas concretas para conocer lugares, saber contextos, etc. Dejamos esta parte de la exposición geográfica y nos pasamos a la segunda parte. Vamos a ver un desarrollo histórico o una historia de la salvación, esperemos que breve, concisa, de lo que el pueblo de Israel fue pasando para llegar a la revelación en Jesucristo. Hay que conocer la historia para entender la Sagrada Biblia. Si nosotros no tenemos este contexto histórico concreto, pues difícilmente vamos a poder interpretar los pasajes que en la Sagrada Escritura se narran, los pasajes de la revelación de Dios, tal como en la historia de la salvación se ha ido desarrollando. Por eso es muy importante que nosotros ahora demos este paso para que conozcamos la historia del pueblo de Israel. Lo tienen ustedes en la página número 17 de sus apuntes y vamos a comenzar por un tema que se llama asentamiento y confederación tribal. Es importante hacer una observación. No vamos a comenzar con el orden que viene en la Sagrada Escritura, es decir, no vamos a empezar viendo el libro del Génesis, vamos a empezar viendo pues, aproximadamente desde el libro de Josué, que es cuando los datos extrabíblicos más o menos fiables que tenemos nos dan datos del asentamiento de un pueblo en Canaán, lo que nosotros vamos a llamar el pueblo de Israel, cómo se fue constituyendo en un estado y cómo a partir de ahí nosotros podemos sacar alguna conclusión de la revelación de Dios. Una vez que ya comprendamos esto de la confederación tribal, el asentamiento, entonces vamos a hacer un flashback, nos vamos a ir hacia atrás para agarrar origen ahora sí desde el llamado de Abraham, los primeros padres, las tradiciones de la formación de las tribus y posteriormente los datos que tengamos acerca de los patriarcas, del Éxodo, etc. De las fuentes extrabíblicas que tenemos, pues también hay que manejarlas con mucho cuidado porque hay algunas dificultades metodológicas que vamos a explicar, pero que nos sirven. No podemos quedarnos solamente con el texto bíblico. Nosotros para hacer una historia tenemos que buscar también datos confiables, datos extrabíblicos que nos ayuden a comprender mejor lo que ahí se narra y en base a eso, entonces sí hacer historia de la salvación, una historia, vamos a decirlo así, desde el punto de vista histórico-crítico y luego ya sobre ella fundar la historia de la salvación. Es importante que nosotros nos situemos en coordenadas que nos van a ayudar a comprender los años en los que nos vamos a desarrollar. Fíjense bien, nosotros desde el nacimiento de Cristo hasta la fecha vamos contando los años en orden ascendente. Ahorita estamos en el año 2020. Contamos desde el nacimiento de Jesucristo, 2020 años hasta la actualidad. Y los siglos los vamos a ir desarrollando precisamente desde el año 0 hasta el año 100 es el siglo 1, del año 100 hasta el año 200 es el siglo 2, del año 200 hasta el año 300 es el siglo 3. Es decir, que si yo hablo, por ejemplo, del siglo 15, pues estoy hablando de los años del 1400 hasta el 1500. Si hablo, por ejemplo, del siglo 20, pues es del año 1900 al año 2000. Ahorita, por lo tanto, estamos en el siglo 21, ¿sí? Estamos del año 2000 hasta el año 2100. Antes de Cristo es a la inversa. Pongamos que el año 0 es el nacimiento de Jesucristo. El Antiguo Testamento va hacia atrás, del año 0 hacia el año 100, hacia el año 200 antes de Cristo, y nos vamos a ir contando también los siglos de manera igual. Si yo digo el siglo 3 antes de Cristo, estaríamos hablando del año 200 al año 300 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a irle sumando siempre al siglo, o mejor dicho, al año, le sumamos un dígito para que sea el siglo al que nos estamos refiriendo. Si yo digo 1230, pues será el siglo XIII. Le sumo un año, le sumo un dígito al siglo en el que nosotros nos estamos moviendo.
Además de saber que los siglos pueden ser antes de Cristo, después de Cristo, tenemos que ver algunos periodos que son importantes. Miren, yo aquí les voy a presentar una tabla para que nos vayamos situando más o menos. En esa tabla, fíjense, tenemos aquí fechas del 1.000.000 al 18.000. Nosotros al periodo le conocemos como paleolítico, mesolítico, neolítico, calcolítico. Y aquí me voy a centrar yo en esto porque es donde va a comenzar casi un poquito la historia bíblica. En las edades de bronce. Las edades de bronce o los periodos de bronce tenemos bronce antiguo, bronce medio y tenemos bronce final. ¿Sí? Si nosotros observamos esta realidad que va en los años desde el 3300 hasta el año 2000, le conocemos como bronce antiguo, del año 2000 al año 1550, bronce medio, del año 1550 al año 1200, bronce final. Aquí ya estamos en plena época bíblica. Y del año 1200 al año 900 le llamaremos ya la etapa del hierro, que es cuando se empieza a utilizar el hierro. ¿Sí? Antes se utilizaban herramientas de bronce, primero de piedra, después de bronce, se empezará a utilizar el hierro. Cuando hablemos, por lo tanto, de la edad del bronce, estaremos refiriéndonos del siglo XVI al siglo XIII. Aquí lo tenemos. Cuando nos refiramos al periodo del hierro, estaremos hablando del siglo XIII hasta más o menos el siglo X. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos. A veces yo hablaré del periodo del hierro, del periodo del bronce. Muy complicado hablar del periodo de la edad de piedra, pero bueno, saber más o menos en qué siglos, en qué contexto estamos. Ahora nos vamos a situar en unas coordenadas, por lo tanto, temporales. Dejamos las coordenadas espaciales y ahora nos vamos a las coordenadas temporales. Les hablaba hace un momento de la realidad de las coordenadas históricas, pero basadas en datos o fuentes extrabíblicas. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, tenemos que comprender que nos estamos acercando a un texto que tiene una finalidad concreta, que es expresar una realidad teológica. Por lo tanto, si queremos investigar datos temporales concretos, tenemos que ir a otras fuentes que nos ayuden a comprenderla. Sin embargo, estas fuentes también hay que verlas con reserva y nos referiremos a ellas con algunas dificultades metodológicas. Cuando yo voy a fuentes extrabíblicas, pues tengo que tener en cuenta a qué fuentes extrabíblicas me estoy refiriendo. Cuando voy, por ejemplo, de los siglos XIII al siglo XI, pues casi no tenemos fuentes extrabíblicas, tenemos solamente una que se llama la Estela de Merneptah, que es más o menos situada en el año 1230 y que habla de las campañas de Canaán cuando se enfrentan entre ellos con otros pueblos locales. Es la única fuente. Ahora, hay algunas fuentes bíblicas que nosotros vamos a manejar ya, sobre todo en la etapa del finales del hierro 1, principios del hierro 2, y ahí sí tendremos muchas fuentes extrabíblicas. Ahora bien, hay que atender con mucho cuidado estas fuentes extrabíblicas, porque a veces no es posible la armonización entre los datos bíblicos y estas fuentes extrabíblicas, por algunas dificultades históricas. En primer lugar, por la distancia. Fíjense bien, cuando yo voy a la Sagrada Escritura, pues tengo que saber que los autores no andaban viviendo los hechos y poniéndolos por escrito inmediatamente. Hay una distancia entre los hechos narrados y la composición de los libros bíblicos. Una cosa es el tiempo de la narración y otra cosa es el tiempo narrado. El tiempo narrado es los acontecimientos que yo voy narrando. Por ejemplo, cuando hablo de los patriarcas o cuando hablo del Éxodo, pues lo sitúo en un tiempo concreto. Sin embargo, el tiempo de la narración puede ser a lo mejor el siglo V antes de Cristo. Es decir, que un hecho concreto que supongo que sucedió, por ejemplo, en el siglo XIII antes de Cristo, los que me lo están contando están viviendo en el siglo V, o en el siglo VI, o en el siglo VII antes de Cristo. Es decir, hay una distancia a lo mejor de 6 siglos
entre el acontecimiento que se está narrando y el momento de la narración. Por eso dice ahí en sus apuntes, hay una distancia entre los hechos narrados y la composición de los libros. Puede tratarse de 100 años, por lo cual se debilita su valor histórico. No anula, porque las tradiciones se van pasando de generación en generación, se van entendiendo, se van comprendiendo, pero pues la distancia entre un acontecimiento narrado y la misma narración, el tiempo de la narración, pues sí hay mucha distancia. En segundo lugar, esquematismos. El relato bíblico nos hace ver parte de sus autores un deseo de ideologizar la historia. Por ejemplo, vamos a utilizar muchas veces múltiplos de 40, la idealización de los orígenes, como antes los personajes duraban muchísimo tiempo, han ido cambiando, han ido evolucionando, cada vez edades más cortas. Por ejemplo, una conducción divina de los asuntos humanos, no, el autor no se la complica, Dios decidió esto otro, la conducción divina. También presentación de árboles genealógicos, este personaje era familiar de tal, este personaje era familiar de tal, los ponemos todos en un mismo árbol genealógico. Estructuras genealógicas, por ejemplo, en torno al número 12, ya explicaré por qué es importante el número 12, una finalidad moralizante que dice, pues invitan más o menos a tratar de considerar unas vidas ejemplares, buenas, pues que hace años sucedieron y que ahora nos invitan a que nosotros también las vivamos. Por ejemplo, el tiempo de los patriarcas de Josué es como normativo, porque si nosotros queremos justificar ahora una práctica de vida, un modo de vida, pues podemos decir, surgió en aquella época que se estaba formando, surgió en este momento concreto, pues lo debo de tener yo todo muy claro y entonces se practica esto que se le llama esquematismos. Los autores siguen un esquema concreto para la hora de la narración. También anacronismos. Pongo un ejemplo muy sencillo. En la época de Abraham, en la que la sitúa la Sagrada Escritura, estamos hablando a lo mejor del siglo XX antes de Cristo, el camello todavía no se domesticaba. Pero cuando se escriben estos relatos, estas narraciones, a lo mejor el camello ya se domesticó. Y por eso el que está narrando se le hace muy normal poner que Abraham tenía camellos. Cuando en la época en la que vivió Abraham, según la narración bíblica, todavía el camello no estaba domesticado. Por ejemplo, se habla de los filisteos. Los filisteos llegaron de un tiempo tardío a las costas de Canaán, pero ya los ponen desde la época de Abraham, de los patriarcas, ya según la mentalidad del narrador que está narrando muchos años después, como él ya conoce la existencia de pueblos filisteos, pues supone que los pueblos filisteos ya existían en la época de Abraham, cuando la arqueología nos dice que no, que los pueblos filisteos llegaron muchos años después. Hablar en la historia de José, por ejemplo, de caravanas de bálsamo, mirra, son productos que serán comercializados mucho después en la época siria, es después. Es decir, cuando yo empiezo a narrar cosas, las narro con los elementos que yo ya tengo y los retrotraigo a la época en la que estoy narrando una cosa. Por ejemplo, sería ilógico narrar que en la Revolución Mexicana los revolucionarios trajeran teléfonos celulares. Los teléfonos celulares son de mi época. Pero si yo quiero hacer una narración de la época de la revolución, no voy a decir, bueno, pues Pancho Villa o los personajes de aquella época se hablaban por teléfono, pues no existían. Entonces, sería un anacronismo ponerles teléfonos celulares a la época de los revolucionarios. Esto lo vemos en la Biblia, hay anacronismos. Hay muchas improbabilidades. Jacob tenía 70 años cuando fue con Labán buscando una mujer. 70 años, pues es bastante improbable que a esa edad pues anden buscando mujer, más en aquella época que el promedio de vida era mucho más bajo. Por ejemplo, pensar que 600,000 hebreos salieron de Egipto, ¿cómo mueves a una cantidad de 600,000 hombres en una noche? Es prácticamente imposible. Todavía, si pensamos que llevaban animales, si pensamos que llevaban a más personas, es una logística imposible. No se puede pensar en que pues 600,000 hebreos hayan salido. Más de 2 millones moverlos en una noche es casi imposible. Hay muchas contradicciones, por ejemplo, se piensa a veces una ciudad que se conquistó por un pueblo, cuando en realidad la arqueología dice que eran otras épocas, otros pueblos. 2 veces, por ejemplo, se nos habla de un juez que tuvo
dos hijos perversos, uno era Elí, el otro Samuel, casi las historias son semejantes porque se manejaban en esa época y así los quisieron poner en el texto bíblico. Hay conflictos, por ejemplo, con datos de la arqueología. Algunas de las ciudades dice que fueron destruidas por Josué, que se cayeron las murallas, ¿se acuerdan ustedes del sitio de Jericó? Pero en la época en la que llega Josué, a lo mejor esas murallas ya no estaban. Entonces, deberían de ser en esa época grandes montones de ruinas. Entonces, hay conflictos entre el texto, la narración del texto y lo que nos dice la arqueología. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ver y de examinar los relatos bíblicos y los datos extrabíblicos. Necesitamos tener mucho cuidado. Eso es lo que vamos a ir analizando a la hora de ver historia. La vamos a hacer desde un punto de vista crítico para darnos cuenta de la realidad, cómo pudo haber surgido el pueblo de Israel y cómo se va dando a lo largo de su existencia esta historia de la salvación. Muy bien, vamos a comenzar poniéndonos en un contexto histórico. Se le llama el cataclismo del final de la Edad del Bronce. La explico de manera somera, ya ustedes tendrán la oportunidad de leer sus apuntes, pero es muy importante que nosotros vayamos siguiendo. Fíjense muy bien, tanto las fuentes bíblicas como las fuentes arqueológicas nos coinciden a la hora de fechar que el pueblo de Israel se asentó, lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel se asentó en la montaña palestina más o menos entre el siglo XIII y el siglo XII. Es decir, fíjense muy bien, estaríamos hablando de los años 1100 hasta el año 1300 más o menos. Estaríamos hablando del siglo XII al siglo XIII. Son muchos años de diferencia, pero bueno, tenemos que hablar así en grandes cantidades de años. En esta época se dio lo que se llama el cataclismo del final de la Edad del Bronce. ¿En qué consistió? Al final de la Edad del Bronce, Oriente Medio estaba dividido en dos grandes áreas de influencia. Los egipcios estaban en el sur y había un pueblo que se llamaban los hititas en el norte. En el imperio egipcio, en el sur, estaba la dinastía 19. Era un rey que se llamaba, mejor dicho, un faraón que se llamaba Ramsés II. Estuvo en el esplendor de Egipto. Tenemos, por ejemplo, muchos monumentos, el templo de Abu Simbel, de Karnak, de Luxor, etc. Entonces, cuando Egipto estaba en su gran apogeo, pues su poder llegaba hasta lo que nosotros conocemos como el país de Canaán. Acuérdense de geografía, dónde está Egipto, y su influencia llegaba hasta allí, hasta donde nosotros situamos Palestina, Israel o como le queramos llamar en este momento. Pero en la parte norte, allá por lo que ahora conocemos como Turquía, estaba el imperio hitita. El imperio hitita tenía su capital en lo que se llama Hattusas. Ambos imperios tienen su borde de influencia en lo que nosotros ahora conocemos como Siria. Por ahí, acuérdense, las ciudades de Tiro y Sidón ya están en la región de Siria. Y entonces allí había zona de fricción. Los dos querían recuperar o ganar terreno. La tensión llega a su máximo esplendor en lo que se conoce como la batalla de Kadesh. En el año 1286 se van a enfrentar los egipcios contra los hititas. En muchos lugares se habla de esta batalla, pero en ninguno se habla de que quién quedó vencedor. Al contrario, los dos dicen que los dos ganaron. El imperio hitita dice que ganó, el imperio egipcio dice que ganó. ¿Cuál fue la realidad? Pues que a lo mejor quedaron empates. Como ninguno de los dos pudo imponerse al vecino, ¿qué hicieron? Pues cada quien se regresó, cada quien retornó a sus lugares de origen, allí a donde tenían su centro de mando. Al replegarse cada uno de ellos, esta zona del centro se va a quedar vacía. Y es lo que nosotros le llamamos una ausencia de poder. Es lo que nosotros le podemos decir que se quedó pues en un vacío. No hay ningún gran imperio que domine esa tierra porque los hititas se van al norte y los egipcios se van hacia el sur y por lo tanto ahí queda todo ese territorio, toda esa tierra vacía. Es entonces cuando se van a empezar a venir diferentes pueblos, pequeñitos pueblos, y es en esta época donde probablemente va a llegar el pueblo de Israel a habitar en la tierra de Canaán. Junto al pueblo de Israel van a llegar unos pueblos que se llamaban los pueblos del mar.
en este cataclismo de la época del bronce se dan movimientos, algunos no saben qué fue lo que pasó, a lo mejor algún terremoto, a lo mejor alguna hambruna grande, de tal manera que pueblos que vivían en el Mediterráneo empiezan a buscar también las costas, quieren llegar a las costas de Egipto, pero los egipcios no se los permiten, los expulsan de ahí y por lo tanto se van a tener que ir un poquito más al norte, también a la región de la zona costera de Canaán, en lo que nosotros en algún momento le hemos llamado Gaza o la franja filistea. Los pueblos del mar se van a acomodar allí y entonces vamos a tener unos pueblos que se llaman los pueblos del mar, y mientras en la parte de la sierra, en la parte montañosa, vamos a encontrar pequeños pueblecitos o pequeños asentamientos que van a ser el origen del pueblo de Israel. Como se está dando este vacío de poder, pues los pueblos van a poder establecerse. Todo esto va a durar, pues mientras surge otro nuevo imperio, gran imperio, y esto va a suceder hasta el siglo VIII. Cuando este vacío de poder se va a acabar, van a venir un pueblo que se llaman los asirios y van a dominar otra vez toda esa parte de la cuenca del Mediterráneo, la parte norte, incluso hasta el sur van a llegar algunos a dominar hasta Egipto. Ese vacío de poder va a acabar con la independencia de estos pueblos. Pero mientras está este vacío de poder, el pueblo de Israel se va a poder asentar y solamente va a tener que pelear o va a tener conflictos con estos pequeños pueblos del mar que se acercaban a las costas para tratar de quedarse con la parte montañosa. Así se va a dar lo que nosotros conocemos como la conquista del país de Canaán. Y entonces tenemos diferentes modos de afrontar esta conquista de Canaán. ¿Cómo se dio? Pues vamos a ir a diferentes hipótesis de cómo se dio. En primer lugar, vamos a ir a la hipótesis bíblica. El libro de Josué nos narra el asentamiento del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Según el libro de Josué, tras la muerte de Moisés, Josué se queda al frente del país de Israel y los va a introducir a la tierra prometida. Acuérdense, otra vez hecho mano de la geografía, tenemos el Mar Muerto, la parte sur, viene caminando el pueblo de Israel por allí, en el Éxodo, llegan en lo que nosotros conocemos como la Transjordania, y allí en el Monte Nebo Moisés muere. Desde ahí dice, se alcanza a ver la tierra prometida. Y entonces Josué se va a hacer cargo de conducir al pueblo, y van a entrar allí por el río Jordán para ir a conquistar la primera ciudad del pueblo de Israel, que se llamaba Jericó. Según el relato del libro de Josué, esta conquista fue una conquista bélica, es decir, una conquista guerrera. Las tribus del pueblo de Israel llegan y entonces empiezan a pelear, empiezan a batallar, se apoderan de la región de Gabaón, del sur, se van a aprovechar después de la parte norte, van a conquistar Jericó y se van a ir posicionando en las mejores ciudades, pero lo van a hacer a través de la guerra. Se presentan pues de una forma muy esquemática. Difícilmente se pudo dar así de una manera tan formal, tan esquemática, que todo el pueblo de Israel quedara conquistado. A lo mejor se pudieron dar algunas batallas, pero no es tan fácil como a veces se nos plantea. La realidad está en que en otro relato bíblico se ve una manera diferente de afrontar la situación. El libro de los jueces ya no es tan esquemático como el libro de Josué. Si nosotros vamos al libro de los jueces en nuestra Biblia, vamos a encontrar una constante. Hay un refrán que se va repitiendo. El pueblo de Israel quería ir conquistando tierras, pero dice, a veces no podían expulsar a los habitantes. Podemos ver, por ejemplo, Jueces 1:19, podemos ver Jueces 1:21, Jueces 1:27, en donde dice, no pudieron expulsar a sus habitantes. Entonces no fue una conquista así tan fácil, tan ordenada, una conquista relámpago como la que narra el libro de Josué. El pueblo tuvo dificultades. Al no poder expulsar a los cananeos de sus ciudades, entonces se tuvieron que apoderar de zonas que todavía no estaban ocupadas. No llegaron todos a las ciudades, sino que se quedan, por ejemplo, en lugares pues montañosos, en lugares que no estaban habitados, en lugares en los que no había todavía, entre comillas, una civilización o un poblado tan manifiesto. De tal manera que el asentamiento de las tribus de Israel en Canaán no fue tan fácil. Tenemos ya estas dos teorías. Una teoría que dice, llegaron y conquistaron todas las ciudades. Pero el libro de los jueces dice, no, pero hubo en algunos lugares en los que no pudieron expulsar a los habitantes y por lo tanto se tienen que quedar en zonas deshabitadas y en zonas montañosas.
Esto nos da pie para pensar entonces en otros modos de cómo se pudo dar el asentamiento. Tiene que haber diferentes teorías, diferentes modos de afrontar este asentamiento. Y entonces tienen ustedes allí en sus apuntes, página 21, lo que se conoce como las modernas teorías sobre el asentamiento. Ahí lo tienen, dice así. El pluralismo de enfoques que se detecta ya en la misma Biblia ha inspirado a historiadores modernos a dar distintas visiones a la hora de ver cómo tuvo o qué origen, cómo tuvo lugar el asentamiento de los israelitas. Se fueron formulando en los años 2030, 1920, 1930, es decir, estamos hablando de hace 100 años que se propusieron estas hipótesis. Estas hipótesis se conocen como conquista militar unificada, la conquista de la infiltración pacífica y una tercera hipótesis que se llama la de la revolución social. Vamos a ver de una por una. Primero, hipótesis de la conquista militar unificada. Es más o menos lo que nos narra el libro de Josué. Un gran arqueólogo, Albright, más o menos en 1930, es el que propone esta teoría. ¿En qué consiste esta teoría? Dice que el pueblo de Israel llegó y conquistó algunas ciudades a través de la guerra. Esto se manifiesta en que las ciudades eran incendiadas, en que las ciudades eran saqueadas, en que las ciudades, muchas de esas ciudades fueron destruidas. Estaríamos hablando de que en el siglo XIII hay una gran destrucción por pueblos. Si hay una gran destrucción por pueblos, o en algunos pueblos en el siglo XIII, quiere decir que el pueblo de Israel sí llegó, sí conquistó las ciudades, sí saqueó, por lo tanto, sí hubo guerra. Y si hubo guerra, el pueblo de Israel, por manos, vamos a decirlo así, por la mano divina, fue quedándose con las ciudades. Esto, les digo, más o menos va de acuerdo con lo que nosotros conocemos como el libro de Josué y esta teoría de la conquista militar, ¿sí? Sin embargo, se dan otros problemas. Alt, en el año 1925, y más tarde, otros autores como Not y un autor judío, Aaroni, dicen que es muy difícil que todos hayan llegado conquistando las ciudades. Y por eso ellos hablan mejor de una infiltración pacífica. Dicen, algunos fueron llegando y se fueron apropiando de lugares poco poblados. Primeramente llegarían a lo mejor a la montaña central, que estaba inhóspita, que estaba poco poblado, y ahí se fueron estableciendo. No entraban a las ciudades, no peleaban contra las demás personas, sino que llegaron y se quedaron en los lugares que estaban poco habitados. Ya después entrarán en conflicto y a lo mejor después conquistarán estas ciudades que estaban a los alrededores, pero en principio no llegaron expulsando a los habitantes, se quedaban en los lugares solos. Por ejemplo, tenemos ahí algunas citas, Josué 15, Jueces 1, que decían no podían expulsar a los habitantes. Entonces, el pueblo de Israel se va apropiando de terrenos, va avanzando, va quedándose cada vez con mayor lugar hasta que van conquistando prácticamente toda la tierra. Esto tiene que ver a que los pueblos tenían costumbres seminómadas o nómadas, es decir, iban avanzando poco a poco, se iban asentando, iban llevando a sus rebaños a lugares nuevos de pastos y así se iban apropiando de nuevos terrenos, más. Así se iría conquistando el pueblo de Israel. Algunos otros autores dicen, no, la realidad es que a lo mejor ni llegaron con guerras, ni llegaron con una infiltración pacífica, a lo mejor hubo lo que se llama una escuela sociológica o unas ideas de revolución social. ¿En qué consistiría en esto? Dicen, había unos patrones que a lo mejor pertenecían al pueblo de Canaán y tenían ellos pues súbditos. Estos súbditos estaban hartos ya de trabajar, de la explotación, de que los trataran mal, y entonces ellos mismos deciden salirse. Dicen, no, nosotros ya no vamos a estar aguantando a nuestros patrones que nos estén explotando, y entonces ellos hacen una especie de revolución social. Se salen de su ámbito, empiezan a fundar nuevos pueblos, y entonces ellos al final, dice, se van a rebelar contra los patrones. Se organizan y al final les van a quitar todo aquello que tenían los patrones en esta época. Si se fijan, son influencias de la ideología marxista, pero es una propuesta que habla de una revolución social. ¿Qué haríamos entonces? El pueblo de Israel se formó gracias a que la gente
pues se hartó de que las estuvieran explotando, se rebelan contra los patrones y se quedan con lo que les correspondía. ¿Cuál es el problema de esta teoría? El problema de esta teoría es que, si ustedes se fijan, no estamos suponiendo que el pueblo de Israel llegaría de fuera. No llegaron, según como nos cuenta la narración bíblica, a través del Éxodo, sino que ya estaban en las ciudades, se salen de la ciudad y vuelven a entrar para quedarse con lo que los patrones tenían. Quizás no debamos casarnos con una sola de estas teorías. Yo creo que tenemos que hacer un recuento de todas estas teorías, de tal manera que al final nos quedemos con una especie de simbiosis, de juntar todo. Es decir, a lo mejor sí hubo algunos pueblos que llegaron conquistando a través de la guerra. A lo mejor hubo otros pueblos que entraron de manera pacífica y después se quedaron con las ciudades. Y a lo mejor hubo otros pueblos que, viendo lo que andaban haciendo estos otros, conquistando, bien sea por infiltración pacífica, bien sea a través de la guerra, algunas ciudades, pues se animaron a salirse, a organizarse y después a volver a rebelarse contra sus patrones. Esto nosotros lo podemos comprender, fíjense muy bien, si vemos un mapa. Voy a poner aquí algunos de los mapas que hemos manejado en geografía y nos van a ayudar para comprender un poquito más cómo pudo haber sido la época del pueblo de Israel en lo que nosotros conocemos como la conquista. Fíjense bien, voy a poner aquí este mapa para explicar. Cuando nosotros hablamos de la conquista, nos estamos refiriendo a la habitación, al asentamiento del pueblo de Israel en esta región. La Biblia dice que el pueblo de Israel estuvo esclavo aquí en Egipto. Y entonces tienen que caminar por esta parte de aquí, vienen al desierto del Sinaí. Este es el trayecto que siguen en el Éxodo y van a entrar aquí, a Palestina. Si vamos a otro mapa, podemos ver el mapa de Israel. Este mapa de Israel ustedes también ya lo manejan a través de la geografía. Fíjense bien. Les comparto ahora este otro mapa para que vean por dónde entraría el pueblo de Israel según la narración. Según la narración, el pueblo de Israel llegó por esta parte de aquí, de la Transjordania, al Mar Muerto, llegan aquí al Monte Nebo, en esta parte de aquí. Moisés divisa la tierra prometida y Josué los introduce. Y entonces empiezan a conquistar esta parte de aquí, Jericó, empiezan a conquistar la parte de aquí y se vienen a la montaña central. Según las teorías, sí hubo unos pueblos que dominaron a través de la guerra una parte del pueblo de Israel. Quizás una parte del pueblo de Israel venía de Egipto, se vienen por este camino, entran hacia la tierra prometida y conquistan toda la parte de la montaña central. Serían tribus que venían del Éxodo, serían pueblos que venían caminando a través del desierto y llegan y conquistan. Quizás otros pueblos no fueron expulsados de Egipto, sino que a lo mejor algunos pueblos salieron por iniciativa propia, se escapan, o mejor dicho, no se escapan. Mejor dicho, algunos pueblos son expulsados por el mismo Egipto, ya no los quieren allí. Esto también se ve en la narración, a ver si me explico un poquito mejor, quizás estoy creando confusión. Fíjense bien, en la narración del libro del Éxodo nos dicen que el pueblo de Israel salió huyendo del pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto los empieza a perseguir. Tenemos ahí las tradiciones de que tienen que cruzar el mar para poder escapar de la mano de los egipcios, y entonces ellos van huyendo. Entonces los egipcios no querían dejarlos ir, según una tradición. Pero según otra tradición, sí, los egipcios se cansan de los israelitas. Acuérdense de la narración de las plagas, en donde dice que al final el pueblo de Israel pues tiene el permiso del faraón para que se salgan. A lo mejor históricamente se dieron estas dos realidades. Había un grupo de esclavos, ese grupo de esclavos se escapa y empiezan a huir por el desierto. Y entonces los egipcios, al darse cuenta de que estaban perdiendo su mano de obra, sus trabajadores, van y los persiguen. Ellos tienen que huir. Como van huyendo, se tienen que ir por un rodeo grande para poder llegar a la tierra prometida. Esa es una
teoría. Y entonces este grupo era un grupo de guerreros, era un grupo que pues tenía fuerza y por eso va a poder conquistar una parte de la tierra. Por el otro lado, a lo mejor hubo algunos que fueron expulsados por el pueblo de Egipto. Ya no los querían ahí en su tierra y entonces empiezan a salir. Salen y como tienen la libertad de salir, fíjense bien, no se van a ir a dar el rodeo que dio los que fueron expulsados. Los que fueron expulsados se vendrían por aquí, se vinieron por aquí y llegan acá a Palestina. Mientras que los que no fueron expulsados, mientras que los que no van huyendo, sino que fueron expulsados, se vienen por aquí, hacen este trayecto y entonces empiezan a habitar aquí. Si nosotros utilizamos las teorías nos narran dos modos. Un primer modo sería que salieran por aquí y se vienen y conquistan toda esta parte. Conquista guerrera, libro de Josué. Mientras que a lo mejor otras tribus salieron por acá y se vienen por esta parte de aquí. Y en vez de ser una conquista guerrera, van a ser una infiltración pacífica. Y se empiezan a establecer aquí, en la parte montañosa del sur. Y a lo mejor hubo otros que ni siquiera nunca estuvieron en Egipto, los de la parte norte, pero estaban ya cansados de que los explotaran, de que sus patrones estuvieran abusando de ellos, de ser esclavos, y entonces se salen de las ciudades, se dan cuenta que aquí andan unos conquistando, se dan cuenta que acá están otros llegando, y entonces ellos mismos dicen, pues nosotros también vamos a quitarles las ciudades a nuestros patrones. Les quitan las ciudades y se quedan ya en esta parte. De tal manera que la conquista no sería una conquista unificada, sino sería una conquista por partes. Unos por forma guerrera, otros por infiltración pacífica y otros por una revolución social que a lo mejor en esta parte norte fueron conquistando. De tal manera que el pueblo de Israel al final tiene unos nuevos habitantes, un nuevo modo de vida y al final lo que van a hacer es ponerse de acuerdo para unificarse todos. Al final las tribus se hacen hermanos, se hermanan todos con un mismo origen, con una misma identidad y vamos a ver, con una misma religión. Al tener una misma religión, todos se hacen un solo pueblo y se da la conquista de toda la tierra. Esto es más o menos las teorías que se manejan en la actualidad de cómo pudo haber sido la conquista del pueblo de Israel. Esta información quizás para muchos de ustedes es nueva y por eso aquí le vamos a dejar en este momento, pero yo quisiera que ustedes leyeran sus apuntes. Ahí en sus apuntes tienen todo de manera muy especificada. Estamos viendo las teorías. Tarea, revisar cada una de las teorías que tenemos nosotros aquí. Las pueden ustedes ir siguiendo. Aquí están las hipótesis. Hacer un resumen de lo que yo aquí les vengo explicando y comprenderlo. De tal manera que la próxima clase vamos a ver qué nos dicen las excavaciones arqueológicas, cómo se pudo dar el establecimiento de las tribus y luego cómo se forma un solo Estado israelita. Uno solo, no ya tres momentos diferentes, no, sino uno. Lo que nosotros vamos a llamar la confederación tribal o anfictionía y luego cómo se van a conectar todos ellos entre sí. De tal manera que al final vamos a tener no tres pueblos diferentes, sino un solo pueblo. Cómo sirvieron las estructuras políticas y cómo sirvieron sobre todo, las estructuras religiosas para hacer que el pueblo de Israel fuera uno, único y se quedara con toda la montaña, o mejor dicho, con toda la geografía de lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Lean mucho, estos son informaciones muchas veces nuevas, pero las tienen ahí en sus apuntes, hay que estudiarlos, hay que meditarlos, vayan ustedes viendo si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues las vamos a ir resolviendo. En la próxima clase yo profundizaré un poquito más. Por lo pronto, hasta aquí llegamos. Vamos a terminar esta clase. Les encargo esa tarea, ese estudio concienzudo y nos vemos Dios mediante en la próxima grabación.